¿Qué tal? Buenos días, amada iglesia. Qué gusto saludarles en esta mañana de septiembre, en este mes patrio. Y bueno, pues vamos adelante, vamos a recibir lo que Dios quiere hablar a nuestra vida el día de hoy. Continúo con nuestra serie Origen y hoy el nombre de esta prédica se llama Bienvenido a casa. Y bueno, como ustedes saben, he estado hablando de un tiempo de restauración, donde Dios quiere restaurar tu vida, tu familia y también tu iglesia. Y algo que yo creo que Dios quiere restaurar en nuestras vidas es esa compasión y ese amor por un mundo que se está perdiendo, por una naciones, pueblos, nuestra nación que necesita oír de Dios, que necesitan conocer al Dios vivo. Y algo importante, que lo que Dios quiere hacer no es solamente algo dentro de la iglesia, sino algo fuera de ella. Y de esto vamos a ver el día de hoy. Voy a utilizar dos historias en la palabra. Una de ellas que están en la Biblia, una es del libro de Nehemías y otra es del libro de Reyes. Y las dos creo que nos van a ayudar a poder entender esto. Yo he estado compartiéndole acerca de un tiempo histórico, uno de los libros históricos de la Biblia, o de los últimos libros históricos de la Biblia, es el libro de Esdras y Nehemías, que hablan de un tiempo de restauración después de la cautividad, lo que es el post-exilio, donde ellos regresan a Jerusalén y vienen en tres grupos, en tres remanentes. El primero con Esdras, el primero con Zorobabel, el segundo con Esdras y el tercero con Nehemías. El primer grupo con Zorobabel restauran el altar, el segundo grupo restauran el templo y el tercer grupo restaura el muro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestras vidas? Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque primero fue el altar y de esta misma manera todo comienza en nuestras vidas cuando conocemos a Cristo como Señor y Salvador. Todo comienza en la cruz. Todo comienza cuando nosotros venimos, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y reconocemos a Cristo como Salvador. Lo segundo, Dios los llevó a restaurar el templo. Y una vez que hemos conocido a Cristo, Dios habita en nuestro corazón. Y ahora desde nuestro corazón Él comienza una obra de reedificación y nos ayuda y nos lleva en un proceso de reedificación por medio de su palabra y por medio de su espíritu. Y luego viene, después que ha restaurado ese altar y ha restaurado ese templo y sigue haciéndolo, lo que sucede es que vino una restauración del muro, de la parte exterior, de todo aquello que era lo que tenía que ver con toda su vida en todos los sentidos. Y bueno, esto es algo muy similar a lo que Dios hace en nosotros, porque Dios hace una obra primero interna para luego hacer una obra externa. Dios primero hace una obra primero hace una obra en ti para luego hacer una obra a través de ti. Y esto es algo muy importante, porque cuando algo sucede en nuestro corazón, cuando hemos creído en el Señor, la Biblia dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva y esos ríos se manifestarán en el exterior. Mire, como iglesia, Dios ha hecho una obra aquí adentro en estas cuatro paredes, cambiando vidas, transformando vidas, pero luego Dios quiere manifestar su obra a un mundo que está en tinieblas, a un mundo que está en mucha necesidad. Por ejemplo, en esta pandemia, todos nosotros o la iglesia ha sido sacada de sus edificios, de lugares donde nos hemos reunido, y ha sido enviada a un mundo a través del internet, a través de las redes sociales. Y hay un mundo que necesita salvación, que necesita sanidad, que necesita libertad, que necesita ser restaurado. Y de la misma manera que Dios levantó a un Zorobabel, un Esdras y un Nehemías, Dios está levantando en su iglesia, ¿verdad?, gente, y tenemos que ser aquellos que como Zorobabel
siguen en ese altar y continúan ofreciendo adoración a su Dios continuamente, porque continuamente nuestro templo está siendo edificado, está siendo limpiado, está siendo lavado, pero que también, y esto es muy importante y aquí es donde yo me quiero enfocar, podemos salir a un mundo que tiene mucha necesidad. Hay una gran necesidad y la iglesia no puede quedarse contenida en un lugar. Usted lo sabe, yo se lo he dicho, la iglesia nunca se ha referido, Dios nunca ha hablado de la iglesia como un edificio, sino ha hablado de un grupo de creyentes que son convocados para invocar el nombre del Señor, pero también son convocados para ser entrenados, para ser adiestrados y también para ser enviados. Para poder compartir la palabra donde quiera que nosotros podamos ir. Entonces Dios desea edificar tu vida para luego ser enviado a un mundo con mucha necesidad. La primera historia nosotros la encontramos en el libro de Nehemías. Yo le animo a que lea el libro de Nehemías, pero el libro de Nehemías habla acerca de un hombre, Nehemías, que era copero del rey, ¿sí? El rey Artajerjes, un rey persa. Él era el copero del rey, era la persona más cercana al rey. Por ejemplo, el rey que estaba antes de comer sus alimentos, antes de tomar lo que él tomaba, el copero del rey probaba esos alimentos. Y era una persona de mucha confianza con el rey. Era la persona más cercana. Yo no dudo que fuera una persona de una amplia influencia sobre el rey. No era una persona que tenía autoridad sobre la ciudad, pero tenía influencia directa con el rey. Y este hombre, su función, él no era un sacerdote, era un hombre, diríamos, que tenía un puesto político, un puesto de mucha influencia y de mucha cercanía, ¿sí? Y él, cuando oye lo que sucede, si nosotros leemos rápidamente en el libro de Nehemías capítulo 1, versos número 2, 3, 1, 2, 3, pero vamos a leer el número 3. Dice la escritura que cuando vino alguien a anunciarle, él preguntó que cómo estaba el remanente, que cómo estaba el grupo de personas, el primer grupo con Zorobabel, el segundo grupo con Esdras en Jerusalén. Y esta fue la respuesta que le dieron. Nehemías 3, verso 1. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Mi amado, habían pasado 13 años, primero desde la restauración del altar a la edificación del templo, habían pasado 60 años. Y una vez que llega Esdras y comienza esa obra de reedificación del templo, luego habían pasado 13 años y la ciudad seguía sin ser construida en los muros. De alguna manera algo estaba sucediendo dentro, pero no estaba sucediendo algo fuera. Y yo quiero decirte algo: Dios nos ha llamado no solamente a algo dentro de la iglesia, sino también fuera de ella. Y el versículo clave del libro de Nehemías está en el capítulo 2, verso número 18. Dice la escritura: entonces, cuando él llegó con los de Jerusalén que estaban ahí, los que habían regresado en la cautividad, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. La Biblia dice que Nehemías les dice: cuando yo me enteré de esto, la palabra nos muestra que él hizo 3 cosas. Una es que oró, y yo te puedo decir lloró.
Tenía compasión por ver que la ciudad estaba en ruinas, el pueblo de Dios estaba viviendo de una manera que no era lo que Dios había planeado, y él empieza orando. Y yo te quiero decir algo: lo primero que necesitamos hacer es orar, y esto fue lo que este hombre hizo. Lo segundo fue que llegó y observó toda la ciudad, todo lo que estaba pasando, cómo estaba. Y lo tercero fue que actuó, los organizó, hizo lo que tenía que hacer. Pero en este verso Nehemías les dice: cuando yo le dije al rey todo esto, el rey le dio recursos, le dio, no sé si el permiso, renunció, pero él fue y edificaron el muro en 52 días. Imagínense esto: terminaron el muro, nos dice el libro de Nehemías, en 52 días. Una obra que tenía 13 años abandonada, en 52 días lo edificaron. Qué tremendo lo que sucedió. Un milagro sucedió, porque el pueblo de Dios ya no solamente edificó el altar, no solamente ayudaron y edificaron el templo, sino ahora estaban edificando la ciudad. Yo te hago una pregunta: ¿será que Dios quiere edificar nuestra ciudad? Yo creo que sí. Mire, el muro, este muro tenía 10 puertas. Y es muy extenso, y esto sería otra prédica. Cada una de esas puertas tenía un símbolo. En una de esas puertas Jesús entró, por la puerta de las ovejas Jesús entró, y era por el lugar donde entraban los animales que iban a ser sacrificados, los corderos que iban a ser sacrificados. Entonces, cuando Jesús entra por esa puerta, él le estaba diciendo: yo soy el cordero que va a ser sacrificado. Todo comienza con Jesús. Pero esos lugares, esas puertas de entrada, salida, eran lugares de comercio, eran lugares donde tenían que estar protegidos. El muro era algo muy importante, porque si una ciudad no tenía muros y no tenía puertas, entonces podía sufrir una invasión, y esto resultar en algo muy peligroso, porque sus enemigos tratarían de detenerlos, de estorbar, ¿sí? Y algo importante también que nosotros podemos ver es que Nehemías no solamente reedificó un muro de piedra, sino les ayudó, los organizó socialmente, políticamente, económicamente. Oh, mi amado, como iglesia necesitamos ser esos Nehemías que reedifican los muros de nuestra ciudad. Por ejemplo, en educación, en política, en salud, en ciencia, nuestra sociedad. Necesitamos nosotros entender que esto es algo importante. Necesitamos alzar la voz en un mundo carente de valores, de límites. El muro era un límite. Y mis amados, nuestra sociedad está viviendo sin límites y está viviendo un caos, y necesitamos nosotros alzar nuestra voz en una sociedad que se encuentra perdida, que se encuentra invadida, ¿sí? Necesitamos como iglesia ser muro para nuestros hijos, para nuestros niños, para nuestros jóvenes, donde ya no la educación les está enseñando muchas veces cosas que son contrarias a lo más elemental, cuestiones de género, cuestiones de lo más básico. Mi amado, como en ese tiempo, usted puede leer el libro de Esdras y el libro de Nehemías, se podrá dar cuenta que el enemigo trató de estorbarlos. El enemigo trató de distraerlos, trató de detenerlos. El enemigo va a tratar de estorbarnos. El enemigo va a tratar de que la iglesia sea deshecha, pero yo quiero decirte algo: la iglesia, Jesús nos dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia. Y yo creo y confío y espero en Dios, y así lo declaro, que la iglesia, en lugar de venir a menos, va a estar más fuerte, más fortalecida, más afirmada. Y yo lo declaro en tu vida y te animo a que así sea, que podamos nosotros en este tiempo, en lugar de menguar en nuestra fe, de tener una fe más firme, de tener una fe sólida, de estar afianzados en la roca que es Cristo Jesús. Porque tenemos una gran tarea, mi amado. Tenemos una ciudad, un mundo que conquistar en todos los sentidos.
en todos los sentidos, le vuelvo a decir, políticamente, socialmente, económicamente, en salud, en todas las áreas. El lugar donde estás es un lugar donde Dios te ha colocado. Ahora, algo importante, usted puede verlo tanto en el libro de Esdras como en el libro de Nehemías. Hubo un momento donde fueron convocados y la palabra fue proclamada. Y la iglesia necesita oír palabra de Dios, pero el mundo también necesita oír palabra de Dios. Y necesitamos nosotros entender nuestra función como iglesia. Como iglesia necesitamos ser restaurados a nuestra posición, y la posición que tenemos es una posición de autoridad como hijos de Dios. ¿Para qué? Para hacer influencia, para servir a otros, para poder decirles a otros que hay esperanza en Jesús, que en Jesús pueden poner su confianza y no van a ser defraudados. Mire, mi amado, Nehemías, José, lo puede ver en el libro de Génesis. Fueron hombres que su labor principal no fue dentro de la iglesia como un sacerdote o algo así, sino ellos fueron gente en lugares clave que salvaron naciones, que movieron gente. Y fue en un sector, diríamos en un plano secular, cumplieron los propósitos de Dios. El libro de Nehemías es tremendo. ¿Por qué? Porque nos habla por medio del libro de Esdras y Nehemías de cómo un rey persa decreta que salga el primer remanente de regreso a Jerusalén. Luego el segundo rey persa, Artajerjes, le dice a Nehemías: ve, todo pagado. Aquí están cartas, madera, todo. Reedifiquen el muro, reedifiquen la ciudad. Yo creo que Dios puede traer recursos aún de gente que no conoce a Dios, pero que cumplen los propósitos de Dios, que son movidos a que podamos nosotros cumplir los propósitos de Dios. Entonces necesitamos ser ese remanente que reedifica el muro. Sí necesitamos reedificar el altar y no podemos descuidar ese altar, no podemos descuidar nuestra oración, no podemos descuidar nuestra adoración. Continuamente tienen que subir ofrendas de palabras de amor. Tenemos que presentar nuestros diezmos y ofrendas. Tenemos que continuar en la edificación de nuestro templo, la palabra de Dios, recibiéndola y cambiando y transformando nuestra vida. Pero escucha bien, mi amado, también tenemos que salir a un mundo que está perdido. También tenemos que estar en esos lugares. Dices: no puedo salir, estoy en mi casa. Desde tu casa, desde donde están, con tus amigos, con tus vecinos, con la gente a tu alrededor, tú puedes ser. La Biblia habla que un creyente es sal y es luz para otros. Es luz en medio de un lugar de tinieblas. Es sal que refrena la corrupción en un mundo tan corrompido. Primera historia, el libro de Nehemías, la reedificación del muro. Dios desea reedificar tu vida, pero también desea reedificar el muro de tu ciudad, lo que está a tu alrededor. Todo comienza adentro y luego se manifiesta en el exterior. Segunda historia, esta es una historia tremenda. Yo no voy a entrar a todos los detalles, pero te animo a que leas esta historia, porque esta historia podía ser una película de Hollywood increíble, nada más que esta historia es real. Es una historia bastante fuerte, porque yo quiero hablarte en Segunda de Reyes, capítulo 6 y capítulo 7. Después lo puedes leer todo el capítulo 6 y 7. Nos habla acerca de cómo el profeta Eliseo, ¿verdad?, estaba él ejerciendo su ministerio, y vemos nosotros el sitio de Samaria. Samaria era una ciudad, había muro en esta ciudad, y un rey, el rey Ben-Hadad, viene con su ejército y sitió Samaria. La rodeó con todo su ejército y la sitió, y de tal manera que nadie entraba, pero también nadie salía. Y cuando llegó, normalmente no avisan, ¿verdad? Llegaron el ejército, sitiaron Samaria, cerraron todo, y con los días, los víveres, el alimento que tenían, les empezó a escasear.
y vino una hambruna sobre la ciudad. Ahorita vamos a ver qué tan tremenda era esa hambruna. El capítulo 7 dice que la hambruna era tan grave que vendían la cabeza de un asno por 80 piezas de plata para comida. Mis amados, vendían estiércol de paloma para poder alimentar o a preparar algún alimento. Es sorprendente. Yo hace años fui a la India y la gente cose alimentos con estiércol. No en todos lados, en algunos lados. Y esto es tremendo. Pues había una hambruna tan tremenda, ¿sí? Y vemos que el profeta Eliseo estaba en ese lugar y va con el rey y profetiza y le habla. Y el problema era la hambruna. Luego Dios viene y da una promesa. Y luego ellos iban a ver la provisión de un gran milagro. Repito, problema, promesa y provisión. Cuando tú veas una situación, ve que hay un problema, pero también ve que hay una promesa y también hay una provisión de Dios. Y espérala. Como ya les decía, la hambruna era tan grave que dice en el verso número Segunda de Reyes, capítulo 6, verso número 30, una mujer llama al rey, ¿sí? Y que del rey de Samaria, y le dice, le grita. Y cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Esta mujer llama al rey y le dice estas palabras: rey, esta mujer y yo nos hemos puesto de acuerdo. Sí, el día de ayer nos comimos a mi hijo y quedamos que al día siguiente nos íbamos a comer a su hijo, y hoy esta mujer ha escondido su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras, dice que rasgó sus vestidos, como diciendo, esto no puede estar pasando. Mi amado, canibalismo estaba habiendo. Estaban matando a sus hijos para comer. Imagínense qué grave era la situación. Cuando el rey dijo esto, oyó esto, dice que rasgó sus vestidos y traía vestido de cilicio. El cilicio era algo así como imagínense hacerse una ropa con un costal, algo que te pica, que te lastima, que es rudo, que es rasposo. Y el rey, al estar vestido de cilicio, él estaba hablando de un duelo, él estaba hablando de que estaba preocupado, aunque estaba haciendo militarmente lo que tenía que hacer. Ese vestido de cilicio hablaba de que necesitaban arrepentirse, necesitaban algo en sus vidas que les ayudara. Y también hablaba de que se estaba humillando. Pero bueno, eso es lo que estaba pasando dentro del muro. Ahí en ese lugar, gente, había hambruna, había algo tremendo. Fuera, en la parte de afuera del muro, había 4 leprosos. Segunda de Reyes 7, verso 3. Dice, había a la entrada de la puerta de Samaria 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Los leprosos no podían estar con toda la gente. Ellos estaban fuera. Si adentro estaba la cosa grave, afuera era todavía peor, porque ellos estaban rodeados. El ejército asirio estaba ahí esperando a ver qué sucedía, y ellos estaban entre el muro, entre Samaria y el ejército. Y cuando ellos dijeron, vamos a morir de hambre lentamente, entonces tomaron una decisión. Dice, vamos con los asirios, con este ejército, y si nos matan, pues morimos rápido. Si nos hacen esclavos, por lo menos vamos a comer. ¿Sí? Y dice la escritura, verso 4, dice, si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los asirios. Y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos.
Sí, ellos estaban en esta situación y van delante. Ahora algo importante, déjenme hacer un paréntesis. La lepra era en la Biblia es comparado con lo que es el pecado. Una corrupción por dentro, de una manera tremenda. Vamos a seguir viendo la historia. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los asirios. Y llegando a la entrada del campamento de los asirios, no había allí nadie. Fíjese bien, porque Jehová había hecho que en el campamento de los asirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos, estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos. Y bueno, ahí para que vengan contra nosotros. Verso 7. Así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. ¿Se acuerda? Le decía que hubo un problema, una promesa y una provisión. El problema era la hambruna, la promesa era, el profeta había dicho que las cosas iban a cambiar de una manera drástica. La provisión fue que Dios espantó a sus enemigos. Oyeron ruidos de un ejército y salieron huyendo. Y cuando salieron huyendo, ¿sabe qué pasó? Dejaron todas sus provisiones, todo el alimento, todo lo que ellos tenían, toda esa riqueza la dejaron abandonada y salieron huyendo. ¿Sí? Fíjese bien, los leprosos llegan a este campamento, verso 8. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron. Dígale usted conmigo: comieron y bebieron. Y tomaron de allí plata, oro y vestidos, y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y allí también tomaron, fueron y lo escondieron. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban disfrutando de toda la comida y de todo lo que no habían tenido ni habían podido disfrutar. Estaban estos cuatro comiendo, bebiendo, pasándola bien, mientras Samaria estaba en una hambruna, mientras había hambre, mientras estaban comiendo entre ellos allá adentro. Verso 9. Y luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Dígalo conmigo: buena nueva. Y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Fíjese bien. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Ellos dijeron: es maldad quedarnos con esta noticia y no decirles las buenas noticias. Verso número 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon, diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí no había allí nadie. Y bueno, y luego dice el verso 11: los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del palacio. Qué tremenda historia. Dios utiliza a unos leprosos para ir y dar buenas nuevas a una ciudad. Y lea usted la historia completa, pero cuando ellos o lo oyen, van y en un día cambiaron las cosas, pero drásticamente. ¿Por qué le cuento esta historia, mi amado? Porque usted y yo somos como esos leprosos, o fuimos como esos leprosos. La lepra, el pecado, estaba metida en nuestros huesos. Romanos nos dice que todos habíamos pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué, mi amado? Hubo un día que Cristo nos limpió, nos lavó, nos perdonó, nos sentó a la mesa y nos dio de comer. Y pudimos disfrutar y podemos disfrutar el día de ahora de una gran riqueza, de una gran bendición. Pero ¿sabe qué, mi amado? Es una gran maldad quedarnos callados y no ir y gritar que hay vida, que hay provisión, que hay buenas nuevas para el que está perdido, para el que está
sufriendo, para aquellos que están dentro de un gran sitio. El enemigo los ha sitiado, Satanás los ha sitiado. Hay gente muriendo de hambre, no me refiero solamente físicamente. En estos tiempos hay gente muriendo de hambre espiritualmente, en su alma. Gente que dice: ¿para qué me levanto el día de hoy? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que anunciarles que hay buenas nuevas. Dios te ha colocado en un lugar, como repito, como Nehemías, como José, o como Esdras, o como Zorobabel, en un lugar de influencia, en un lugar donde tú puedes ir y decir y gritar las buenas nuevas. Hay provisión, hay vida, hay esperanza en Jesús. Yo quiero animarte a que podamos ser como esos leprosos que fueron lavados, que fueron limpiados, pero también dicen: voy a anunciar que hay vida en Jesús. Acompáñame a orar por un momento. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo que tú has hecho una obra interna, pero también quieres hacer una obra externa. Yo creo que esta palabra, estas buenas nuevas tienen que ser anunciadas a un mundo que está perdido. Señor, oramos por la gente que está sitiada, por esa gente que está en una hambruna espiritual, emocional, física, Señor. Y te pido que podamos ser esos hombres que dan las buenas nuevas, que anuncian que hay vida, que hay salvación, que hay rescate en Jesús. Ven, precioso Espíritu Santo, y ayúdanos, que sea restaurado también el muro, Señor, y que podamos hacer lo que tenemos que hacer fuera. Gracias te doy, Señor. Te pido que restaures en nosotros compasión por el perdido, amor por la gente que está sin Cristo, y que entendamos que somos nosotros quien podemos hacerlo. Dios utilizó 4 leprosos para salvar una nación. Dios utilizó a Nehemías para restaurar una ciudad. Dios utilizó a José para salvar del hambre a su nación. Ayúdanos y utilízanos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amado, medite en esta palabra, lea estas porciones de la Escritura y reciba lo que Dios quiere darle. Dios le bendiga, que tenga muy buena tarde. Dios les bendiga. Un abrazo, hasta luego. Increíble mensaje que acabamos de escuchar de parte de nuestro pastor, como cada domingo, siempre inspirándonos al llamado que Dios tiene para nuestras vidas, de estar dentro del muro o fuera del muro y poder ser una herramienta en las manos de Dios de restauración de la vida de este mundo. Sí, así es, y como iglesia eso estamos llamados a compartir de lo mucho que hemos recibido con otros, de compartir el gran mensaje que hemos recibido de Dios con otras personas. Y qué mejor manera de poner esto en práctica en este mismo momento que compartiendo este mensaje. Así que tú que lo estás viendo desde tu casa, te animo a que en este momento puedas compartir este mensaje. Si tienes algún amigo, algún familiar que se te venga en mente y se lo quieres enviar directamente, o compártelo en tu muro, en Facebook, de la manera en la que sea, simplemente compártelo, porque estamos seguros que va a ser de bendición para alguien más. Y bueno, estamos muy emocionados porque estamos a punto de comenzar Boca Kids, que es a las 11 todos los domingos a través de Zoom. Así que si ya estás listo, pónselo a tus hijos, que va a ser de mucha bendición. Los maestros han estado haciendo cosas muy padres a través de este tiempo, y es una manera en la que los niños pueden recibir un mensaje adecuado para su edad. Y bueno, no nos queda más que decir, más que despedirnos de este domingo diferente, pero definitivamente increíble. Así es. Así que les deseamos una buena tarde y feliz Día de la Independencia.